Lo que suele interpretarse erróneamente, y eso sí merece ser aclarado, es la propia enseñanza moral del Jesús histórico. Muchas veces, los paganos adjudican las anomalías o posturas extremas a los concilios de la ICAR, los padres de la Iglesia, a Pablo de Tarso y a otros factores. Pero imaginan que Jesús era tolerante, abierto y libertario. Una rauda revisión de los fragmentos de los evangelios que, se supone, contienen sus palabras, deja en claro que tal concepción es una creencia sin fundamento alguno. Por ejemplo, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. o también, El que no está de mi parte, contra mí está. Y el que no recoge conmigo, desparrama. y según el propio Jesús, todos los que nos sigan sus doctrinas deberán Ir a la gehenna, al fuego inextinguible, donde ni el gusano muere, ni el fuego se apaga. Al fuego eterno, al suplicio eterno. Esta es la doctrina unívoca, excluyente y fundamentalista, la que no permite que el paganismo vea en Jesús y sus enseñanzas a otro gran maestro de la antigüedad, porque aceptar su autoridad sería ceñirse a un camino en donde las demás tradiciones no tienen lugar, donde los dioses ancestrales son despreciados y solo la figura del dios bíblico es vista como válida para concebir lo divino. Otro ejemplo. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y también, No resistáis al malo, más bien a cualquiera que te golpea en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. la mayoría de los paganos nos definimos a nosotros mismos como guerreros. Esto no presupone ser violentos, pendencieros o agresivos, pero sí implica que consideramos válido y necesario luchar por la justicia, cuando no hay más remedio. Casi todas las tradiciones paganas promueven la vida tranquila y en paz, pero no el pacifismo. Somos conscientes de que en la vida, a veces, hay que luchar y que muchas veces nos tenemos que defender y defender a los nuestros o a los seres inocentes que cuentan con nosotros. En este sentido, esta inacción o resistencia pacífica, que para los cristianos es una virtud de gran importancia, es vista por nosotros como algo deshonroso y totalmente desaconsejable. El pagano nunca golpea primero, pero tampoco ofrece la otra mejilla si es agredido. Si te empieza a él con alguna palabra ofensiva o de obra, recuerda que debes tolerarle otras 2 veces. Y si vuelve a la amistad y quiere presentarte excusas, acéptalas. Todavía existen aspectos más contrastantes entre las creencias paganas fundamentales y la doctrina o enseñanzas del Jesús de Nazaret histórico. Este personaje era partidario del monoteísmo abrahámico y, como se dijo, de la ley de Moisés. Esto le llevaba a predicar el teísmo monárquico, la idea opuesta a toda tradición pagana, porque plantea un poder único y patriarcal o masculino en la existencia, sin lugar para otros dioses y diosas, ni para un balance de los géneros en la creación, la vida y el cosmos. Otro punto importante es la negación de Eros que Cristo manifestaba en su mensaje. Para él, toda actividad sexual fuera de la reproducción y dentro del matrimonio era un grave pecado. Pero los paganos pensamos que el sexo es sagrado, que más allá de respetar a los demás, no abusar y nunca forzar a nadie, todo está permitido y es válido en la sexualidad, y que incluso es uno de los mejores caminos para acercarnos a los dioses. No hay necesidad de arrepentirse de algo que no es malo o perverso, ni de pedir perdón por llevar a cabo lo que es conforme a las leyes de la naturaleza. La negación de la sexualidad no es una invención de Pablo de Tarso o de la Iglesia católica posterior al emperador Constantino I. Esta doctrina ya existía en el discurso de Jesús, si bien con mucha menos virulencia de lo que se desarrolló después. También es importante el hecho de que Jesús de Nazaret niega la virtud de la arete, de la autosuperación, de los logros personales y de la individualidad. Todo el tiempo predica que lo sigan y que sigan a su Abba. En arameo, algo así como en inglés, Daddy. Jesús cree que ningún logro personal vale la pena, que todo el sentido de la vida es seguir a ese Dios invisible y buscar el reino de los cielos. Quiere un rebaño de ovejas. Por eso constantemente usa el ejemplo del buen pastor. Los paganos pensamos que nada hay más importante que cumplir el propio destino, que dejar una marca positiva y valiosa para el mundo y nuestros semejantes.
Nuestra premisa básica es superarnos cada día, buscar ser más excelentes a cada momento. Esto difiere capitalmente con la doctrina cristiana original. Nosotros queremos ser leones o águilas, nunca ovejas y menos ser parte de un rebaño. Luego hay que considerar el concepto del bien y el mal, de Dios versus Satanás y de pecado en oposición a la virtud. Ninguno de estos pilares básicos en las enseñanzas de Jesús tienen sentido para el pagano. Para nosotros, la virtud está en el balance, en la armonía entre opuestos, en transitar el camino del medio. No creemos en poderes absolutamente malos o buenos. Nuestros dioses pueden ser benévolos o poco propicios según sea el caso. Y menos aún creemos en el concepto de pecado. Otro punto irreconciliable es la idea de la venida del reino de Dios y toda la concepción apocalíptica de Jesús, sus discípulos y de las doctrinas o tradiciones afines. Fobocracia o gobierno por el miedo. Para todas las tradiciones del paganismo existen ciclos perpetuos en la naturaleza y no un juicio único, final e irreversible. La idea cristiana de la vida es una línea recta, una que lleva a los seres a la salvación o a la condenación, según sea lo que éstos decidan durante sus vidas mortales. Para los paganos, todo está formado por ciclos y nunca nada es definitivo. Para nosotros, la transitoriedad y el eterno retorno rigen la vida y la naturaleza. Finalmente, pero no menos importante, Jesús creía en el mesianismo y el profetismo. Se consideraba a sí mismo el Mesías, esperado por los judíos desde siglos atrás. Creía ser un ser divino, con una misión prefijada, y creía que su Dios había enviado al hombre constantemente una serie de profetas precursores para preparar su venida y para guiar a las generaciones anteriores de su pueblo, los hebreos. En el paganismo no existe el profetismo ni el mesianismo. Ninguna tradición cree que existan maestros descendidos de reinos celestiales o de entre los dioses para enseñar o salvar al hombre. Los paganos aceptamos la existencia de maestros, pero solo en el sentido de que algunos seres saben más que otros. Para el paganismo, el discípulo de hoy puede ser el maestro de mañana y superar a su mentor con holgura, porque nadie es dueño de la verdad, ni existe revelación alguna. Solo existe el estudio y el aprendizaje mediante el esfuerzo y la dedicación, acompañados siempre de la intuición y la inspiración, todo ello dones de los perínclitos dioses. Tampoco necesitamos de salvadores, mesías o profetas, porque al no creer en el pecado no existe la necesidad de redención del mismo. Y al pensar que se puede aprender directamente de la naturaleza o de los que nos precedieron en el camino de la vida, tampoco hacen falta los profetas. Y por último, los paganos no creemos en los dioses como sí ocurre en el judeocristianismo. No existe la dicotomía creer o no creer. Los paganos amamos a los dioses, porque participamos de ellos en cada acción de nuestra vida. Cada vez que participamos de los entes o conceptos divinos como la sabiduría, la prudencia, la medida, el amor, el erotismo, la artesanía, la poesía, la música, la geometría, la salud, etc. Conceptos que identificamos directamente con los dioses y que nos guían en nuestro camino de reconocimiento del cosmos. El cómo se representan estos divinos conceptos, beneficiosos para el hombre, consideramos forma parte de la libertad de cada comunidad y por ello jamás clamaremos: No tendrás otro Dios que a mí. Ni tampoco: No te harás esculturas, ni imagen alguna de lo que hay en lo alto de los cielos, ni de lo que hay abajo sobre la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Sino todo lo contrario. Ten muchos dioses. Hazte esculturas e imágenes de lo que hay en lo alto de los cielos, y de lo que hay abajo sobre la tierra, y de lo que hay en las aguas de debajo de la tierra, y hónralos como si fueran tus padres, madres, hermanos e hijas, ya que sin ellos tampoco tú podrías existir, ni reseguir el linaje de los perínclitos dioses, tu linaje. En conclusión, el personaje histórico que dio origen a la religión cristiana y a los mitos relacionados con la misma no tuvo interés alguno en enseñar a los paganos, fue refractario a los mismos y se basó exclusivamente en las doctrinas propias de su tradición étnica y nacional, la judía. Así pues, la gran mayoría de sus enseñanzas son contrapuestas a lo que el paganismo cree sobre la vida, la existencia y la conducta que debemos mantener en la misma. Por tanto,
es imposible abordar al Cristo histórico como maestro o como guía de alguna clase y seguir caminando por el sendero del paganismo.